Vamos a seguir y vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Es una escena conocida. El Señor Jesús ha resucitado. Se va apareciendo a sus discípulos, a sus seguidores. Y vamos a tener esta lectura, por lo menos 3 versículos cada uno. Iremos probando que todo está en marcha, que todo funciona. Efectivamente no. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo primero. ¿Puedes empezar por aquí, por favor? Aquí tienes, por favor, poneros el micro bien cerquita de la boca para que se pueda escuchar bien. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. 3, al versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Versículo 10. Jesús li diu: porteu peix del que acabeu de pescar. Simón Pere puja a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos. Eren 153 peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquitxar. Jesús els hi digué: veniu a menjar. Cap d'ells disciples no gosava preguntar-li: qui ets tu? Perquè sabien que era el Senyor. Y leo: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Bueno, hasta aquí la lectura. Luego iremos a este pasaje. Nos presenta un poco la complicidad de los discípulos en una tarea común. Bien, el llamado de Jesús a seguirle siempre ha sido personal, individual. Esto es algo que hemos estado recordando estos días. Es individual y es insustituible. Cuando Jesús dice sígueme, no lo dice al vecino, no lo dice al cónyuge, no lo dice solamente al que es enviado al mundo de las misiones o al que es más espiritual de la iglesia o al que canta mejor. Cuando Jesús dice sígueme, se lo dice a todos y a cada uno de sus discípulos. Sígueme. Y Juan nos relata al final de su evangelio una conversación, ¿os acordáis? Esa conversación privada que Jesús tuvo con Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le pregunta varias veces si le ama
y Pedro finalmente le confiesa, hombre, tú ya sabes que te amo. Y Jesús acaba esa conversación de nuevo diciendo a Pedro, bueno, pues sígueme tú, sígueme tú. Y Pedro mira atrás, ve a Juan y el Señor dice, bueno, ¿y a ti qué? Si aquel está detrás, es a ti quien te digo que me sigas. Jesús responde siempre que con esa manera directa de hablar, pues le decía a Pedro, sígueme tú. Y veíamos, el domingo precisamente veíamos que el discipulado es algo que exige exclusividad. No se puede compartir con nada ni con nadie. El seguir a Jesús no lo puedes compartir con otro Jesús u otro Dios u otra idea, u otra filosofía, otra actividad. Jesús es exclusivo o no es nada. Esta es la realidad. Puedes llevarlo como un amuleto o como un recurso cuando van mal las cosas, pero eso no es seguir a Jesús. Él pide exclusividad, él pide exclusividad. Y otra de las cosas que veíamos también es el carácter de urgente. Cuando Jesús llama, la respuesta es urgente, es inmediata. A los que Jesús invitaba respondían inmediatamente. Habían otros que no, por supuesto. Pero aquellos que Jesús de una manera muy clara y directa, muchos de ellos respondieron inmediatamente. Así que decíamos el domingo que no hay que dejar pasar el tiempo, porque el día de la salvación, el día aceptable de la salvación es ya, y no podemos perder el tiempo e ir tras otras pisadas, si no son las pisadas de Jesús. Cada día que pasa, cada día que vivimos distraídos en lugar de estar siguiendo, imitando al Maestro, estamos perdiendo el tiempo. Seguir a Jesús es para hoy, no es para mañana, un mañana que realmente nunca llega. Cuando dices, bueno, mañana nunca llega. Seguir a Jesús también decíamos que es la mejor opción de futuro y que incluye no mirar atrás, donde han quedado nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras historias. Antes estábamos hablando del pasado. Seguir a Jesús es hacia adelante siempre. Porque no podemos pasarnos la vida mirando el retrovisor y pensando en lo que pasó o lo que dejó de pasar. Seguir a Jesús es mirar hacia adelante. Bien, la cosa está en que si seguir a Jesús es exclusivo, es urgente, no hay otra opción, la respuesta ya sabemos que es un acto individual. Depende de cada persona, de cada uno de nosotros. Lo que ocurre es que en el momento que decidimos seguir a Jesús, lo que ocurre es que nos incorporamos a un equipo de personas que están siguiendo a Jesús. Es decir, seguimos a Jesús de manera personal, pero lo hacemos en compañía de otros, ¿verdad? Y eso implica que juntos vamos a estar siguiendo a Jesús. Cuando el Señor decía, que recordábamos el otro día ese texto, ¿no?, de ir y hacer discípulos para buscar y salvar lo que se había perdido, es una tarea de equipo. Se lo dijo Jesús a su equipo de discípulos, a su equipo de lucha y de testimonio. Y lo tenían que hacer juntos para cumplir el mandato y cumplir la misión. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que está plagado de historias en las que varios van juntos haciendo esa tarea, ¿no? Vemos por un lado a Pedro y Juan, vemos también a Pablo juntamente con Bernabé y Marcos, después Bernabé y Marcos, y luego vemos a Pablo con Silas y con Timoteo, y diferentes equipos, porque la tarea no era una tarea en solitario, sino en equipo. Cuando Pedro da el informe, leemos en Hechos de los Apóstoles, da su informe a la iglesia de Jerusalén de lo que ha ocurrido con la conversión de Cornelio, dice que él va hasta donde están los apóstoles
y los otros discípulos, eso lo leemos en Hechos capítulo 11, y él explica a todos ellos de manera colectiva lo que Dios está haciendo. Así que eso de yo me quedo en casa para leer la Biblia y orar, yo ya oro al Señor, yo ya la tengo en cuenta en mi vida, pero no me reúno con otros cristianos porque eso me trae muchas complicaciones, eso no entra en el plan y en el propósito de Dios. Ya es cierto que en el principio del cristianismo algunos preferían vivir de manera individual y aislada. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, esa recomendación del autor. ¿Podéis pasar por favor el micro? ¿Dónde está el micro? Aquí, sí. Por aquí. ¿Quién lo tiene por aquí? Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. O sea, este problema que estoy diciendo ya lo estaban experimentando los primeros discípulos o seguidores de Jesús, los primeros creyentes. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, ya algunos estaban tomándolo como un hábito el dejar de congregarse, y la exhortación era, no, vivimos para estar juntos. Y es cierto que en nuestros días vivimos un individualismo recalcitrante. Cada vez somos más egoístas, donde el yo priva sobre el otro. Y lo más importante soy yo, que muchas veces tiene que ser así también, pero lo más importante soy yo y los demás en un segundo plano. Debemos aclarar que seguir a Jesús en compañía no es reunirse los domingos. No es una cuestión de simplemente, mira, voy a una reunión los domingos y yo ya estoy en compañía siguiendo a Jesús. Eso sería falso totalmente. No es una cuestión de ir a un lugar donde hay 4 paredes y cantar y orar y alguien que predica. Eso no es seguir a Jesús en compañía. Tampoco seguir a Jesús en compañía es seguir las redes sociales. Yo estoy en muchos grupos, yo ya estoy escuchando vídeos, ya estoy siguiendo a fulanito, predicador, que fantástico. Eso no es seguir a Jesús en compañía. Eso es jugar al solitario, ¿sabéis? Yo no sé si alguno de vosotros sabe jugar al solitario con las cartas. Yo no tengo ni idea. Pero muchos en lo espiritual juegan al solitario. Juegan al solitario, ¿no? Con ellos mismos. Mirad, tomamos el ejemplo del cerebro humano. El cerebro humano está compuesto, entre otras muchas sustancias y elementos, está formado por neuronas. La neurona es una célula del sistema nervioso y una neurona sola apenas es funcional, no sirve para nada. Una neurona sola no sirve para nada. Pero una neurona juntamente con otras cientos de neuronas puede llegar incluso a formar un gusano. Pero si además esas neuronas se juntan con más o menos, por decir un número por lo menos que yo he leído por ahí, de 100.000 millones de neuronas en un cerebro, entonces ya tenemos todo un órgano que funciona. Por eso a veces hay personas que si tienen un accidente o por una malformación de una parte de esas neuronas, pues no funciona muy bien, ¿verdad? Qué importante es la conexión de las neuronas en el cerebro. Seguir a Jesús es una decisión personal, pero nos llama a hacerlo en compañía, conectados, en conexión los unos con los otros. Hay varios hechos que la Biblia revela y confirma esto que estoy diciendo, ¿no? Y como algunas de las evidencias que conocemos bien. Por ejemplo, una de las evidencias de que estamos siguiendo a Jesús en compañía tiene que ver con los dones. Esto es el cerebro, más o menos. ¿Vale? ¿Lo veis? Más o menos.
Pero una de las cosas tiene que ver con los dones. La Biblia nos habla acerca de dones espirituales, ¿sí? No vamos a entrar en los detalles, pero son dones que son concedidos por medio del Espíritu Santo. Los dones son personales, que el Espíritu Santo da, que el Espíritu Santo a cada uno y según le place. Muchos no saben o no valoran los dones que el Señor les ha dado o nos ha dado. Sin embargo, dice 1 Corintios 17:7, que dice, lo puedes leer para aquellos que nos siguen desde la distancia, aunque lo puedan leer también aquí. Sí. 16. No, 1 Corintios. Ah, vale, no, será 1 Corintios 12, a ver si es 12, disculparme, es 12, capítulo 12, 7, sí, perdón. 12, capítulo 12, versículo 7, gracias. Dice: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, de manera individual, le es dado esa bendición, esa manifestación del Espíritu para provecho. Pero la mayor prueba, entonces, es que si cada uno tiene un don, por lo menos hay una diversidad tremenda de dones repartidos en todo. Como dice más adelante, como dice en el versículo anterior, 4, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Por lo tanto, tú y yo no solo somos diferentes, porque lo somos, pobre de nosotros si no lo fuéramos, sino que además Dios nos ha dado dones y talentos para complementar el resto del cuerpo de Cristo, para hacer posible la obra de Dios. Es una evidencia de que somos seguidores individuales, conectados, formando parte de, para poner en marcha o poner al servicio del Señor los dones que Él nos da. Otro ejemplo es la pertenencia. Nos pertenecemos mutuamente. Hay muchos pasajes. Somos miembros de un mismo cuerpo cuya actividad de cada uno beneficia el crecimiento del otro. Y eso prueba de que formamos parte de un mismo equipo. Aquellos que juegan, que nos gusta, ¿no? Hoy, que un equipo de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, ¿no? Qué importante es saber que yo estoy en mi lugar, tú estás en tu lugar y pasamos el balón o tú me lo pasas y tenemos un mismo objetivo de alcanzar y meter gol o lo que sea. Dice Efesios 4, versículo 16. ¿Leemos? ¿Quién lo lee, por favor? Efesios, capítulo 4, versículo 16. Per ell, tot el cos es manté unit, harmoniosament, gràcies a tota mena de juntures que sostenen, així d'acord amb l'energia distribuïda, segons la mesura de cada membre, tots els cos creixen edificant-se en l'amor. Va poniendo Pablo esta ilustración del cuerpo, que todo funcionando, bien concertado, bien unido entre las coyunturas, se ayuda mutuamente, pero añade finalmente para ir creciendo. Y ese es el propósito, juntos creciendo y en amor, creciendo en amor. Así que somos miembros, como sabemos muy bien que lo consideramos muchas veces, somos miembros de un mismo cuerpo. Esto nos da un sentido de pertenencia. Me pertenecéis y yo os pertenezco. Nos pertenecemos. Esta es la idea del cuerpo de Cristo. Jesús no llamaba a los hombres a seguirle de manera individual, sino que los llamó para que estuvieran con Él, para que tuvieran las mismas vivencias, para que juntos
cuando los llamó a aquellos primeros discípulos para que estuvieran con Él, para que escuchasen las mismas palabras, para que vieran las mismas obras y para que juntos cumplieran la misma misión que era la de anunciar el reino. Llamó, dice, el texto es Marcos capítulo 3, el propósito de llamar a unos y a otros para que estuvieran con Él, dice Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, si no me he equivocado. ¿Quién lo tiene? ¿Tienes tú? A ver qué haces con la silla. Muy bien. Sí. Després, pujar cap a la muntanya i va cridar els qui va voler i van reunir-se amb ell. Llavors, en va designar 12 perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar. Para que estuviesen con Él y enviarlos a predicar. Gracias, sí, gracias. Pásalo. Cada vez que comparto un mensaje de la palabra, y hay hermanos que no la pueden escuchar, como ahora mismo, ahora hay aquí ausencia de otros que no pueden o no quieren, yo qué sé, pero cada vez que comparto la palabra, tengo una sensación, y ahora os abro el corazón, tengo la sensación de que el mensaje que estoy compartiendo es como una mesa que le falta algunas patas. Y cuando le faltan unas patas, la mesa cojea, o unas patas más cortas o más larga, ¿verdad? Que a veces no sabemos cómo se dice, asfalcar, ¿cómo es en castellano eso? Bueno, eso. Bueno, nivelar, equilibrar. Qué importante es que todos compartamos esa relación con el Señor para que la mesa del Señor no cojee. Así que esta es una función clave de la Iglesia, la convivencia, a pesar de las diferencias de las edades, de los caracteres, de los intereses, de los tiempos o incluso de la salud. Entonces la pregunta es, ¿ha cambiado en algo el propósito de Dios de seguirle? No ha cambiado nada, no ha cambiado. Dios no quiere pescadores solitarios que van con una caña, sino con barcas, con tripulantes que echan las redes juntos. Es un trabajo corporativo. Y el principio y el final del ministerio de Jesús están marcados por dos escenas, tanto el principio como el final del ministerio, están marcados por dos escenas en las que aparecen unos hombres pescando corporativamente. Al principio del Evangelio, cuando Jesús llama, hay unos hombres que están pescando en una barca. Y cuando interviene Jesús, hay resultados espectaculares y las barcas se llenan de pescados. Es interesante, cuando están esos hombres trabajando juntos, hay resultados porque Jesús interviene. En Lucas capítulo 5, el Evangelio de Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, vemos cómo Jesús, después de hablar a la multitud, invita a varios pescadores a coger su barca e ir mar adentro. Y ocurre en la historia de la pesca milagrosa al principio del capítulo. Ellos estaban frustrados porque habían trabajado toda la noche, ¿verdad? Habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Y dice que el Señor Jesús les dice que
vuelvan a pescar. Él dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero bueno, en tu palabra echaré la red. ¿Os acordáis de la escena? Y ellos fueron obedientes, a pesar de cansados, frustrados. La pesca fue tal que dice que hasta las redes se rompían, pero lo primero que hizo Pedro en esa historia, lo primero que hizo Pedro y los compañeros fueron, en primer lugar, reconocer su condición de pecadores y reconocer el poder de Jesús. Y entonces ya estaban listos para ser esos pescadores de hombres a los cuales Dios le estaba llamando. Y así se inició la gran aventura para esos hombres. Pero la historia que hemos leído al principio de Juan, en la lectura que hemos hecho en Juan capítulo 21, es diferente. Sucede después de la resurrección de Jesús. Estaban algunos de los discípulos, no estaban todos. Hemos leído, estaba Simón Pedro, estaba Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que son... ¿Quiénes eran? Sí, Jaume o Santiago o Jacobo y Juan. Y habían otros dos discípulos. Todavía en sus mentes y en sus corazones estaban intentando digerir el hecho sobrenatural de la resurrección de Jesús. Apenas habían pasado pocos días de esos acontecimientos. Jesús había sido apresado, el juicio injusto, la muerte violenta y después la resurrección. Muchas cosas en pocos días y pocas horas. Y parece como que estaban haciendo tiempo. Hemos leído antes en el capítulo 21 de Juan que estaban allá. Volvamos otra vez porque vamos a ver algún pequeño aspecto. Capítulo de Juan, capítulo 21. Ellos estaban como un poco como haciendo tiempo a ver qué pasaba. Jesús ya se había manifestado en algún momento, resucitado. ¿Y qué dicen? Pues vamos a pescar. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que sabemos hacer. Nos vamos a pescar. Y Pedro propone hacer esto, lo que saben mejor hacer. Vamos a pescar. Toma la decisión y dice, yo me voy a pescar. Y los otros dicen, pues vamos contigo. Han pasado 3 años juntos, ¿eh? O sea que, aunque eran de condiciones diferentes y no todos eran pescadores, dice, pues vamos juntos. Y qué detalle tan importante, ¿no? Esos seguidores de Jesús que habían cogido el hábito de estar juntos y que incluso algunos de ellos no eran pescadores, formaban parte del mismo equipo y estaban en esa situación juntos. Y salieron a pescar, pero de nuevo no pescaron nada. Menuda frustración otra vez. Pero el Señor se les aparece de nuevo. Esta vez no tienen que ir mar adentro. Estaban muy cerquita de la orilla. Y les ordena echar la red. Dice que se llenó tanto la red de peces que apenas podían sacarla. A diferencia de la historia de Lucas, que como decía, la pesca fue un poco más en alta mar, o más adentro en el lago, esta pesca ocurrió cerca de la orilla. Dios ya tenía preparado el milagro muy cerca de ellos porque habían estado muy cerca de Jesús. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que seguir a Jesús en compañía y por lo tanto cumplir la misión juntos, esa misión de anunciar el Evangelio, es un acto colectivo, es un acto corporativo, es un acto comunitario en el que todos somos importantes, necesarios, yo diría que hasta imprescindibles. La evangelización, de la cual hablamos muchas veces, es un hecho sobrenatural. La evangelización es un hecho natural porque cuando hay resultados ocurren milagros de vidas transformadas, personas muertas espiritualmente que nacen de nuevo.
Eso es sobrenatural. O sea, eso no es natural, no es normal, no es una cuestión lógica, no es una cuestión de cambio de actitudes, es una transformación espiritual. Y cada uno de nosotros lo único que tiene que hacer es poner nuestros dones a disposición de la obra del Señor. Evangelizar en la radio, como vamos a orar ahora, porque mañana de nuevo estamos en antena. Evangelizar en la calle o en una ciudad no solo es una gran tarea, es que es una tarea sobrenatural. Y estamos involucrados en ayudar a la gente a que pasen de la muerte a la vida. Así que necesitamos el poder de Dios, sobre todo, y ejercitar los dones que el Señor nos ha dado. Por eso Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en su misericordia el Señor nos ha dado el privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Así que la Iglesia es un equipo y un equipo de apoyo. La comunidad, la Iglesia, es un grupo de apoyo, es un equipo de trabajo en la tarea de llegar a cumplir objetivos de anunciar el Evangelio. Por ejemplo, los miembros de la comunidad podemos orar juntos, que es lo que vamos a hacer, que lo hacemos regularmente. Podemos orar juntos por los vecinos, por los familiares, por situaciones también incluso de gente que conozcamos. Podemos orar juntos por personas y en eso implica tener bien claras listas de necesidades para que realmente podamos ver también una lista de bendiciones. Y es una gran bendición poder orar los unos por los otros. Y es una exhortación que la encontramos en diferentes textos de la palabra. La oración los unos por los otros. La Iglesia en equipo, también como miembros podemos compartir con otros miembros acciones específicas. Más allá incluso de las acciones que podamos hacer en las cuatro paredes, ¿no? Podemos sugerir cosas, hacer 2, 3, un grupo pequeño. Podemos hacerlo de muchas maneras diferentes. Y eso es un privilegio, poder trabajar juntos en cosas muy concretas, ¿no? Sea en acompañar a alguien a visitar a un enfermo, sea encontrarse para hacer discipulado, tantísimas cosas que se pueden hacer. Los miembros pueden compartir con los demás también nuestros fracasos, nuestras frustraciones, también nuestras alegrías por cosas que ocurren en nuestra vida. Y sobre todo también al momento de compartir el Evangelio, percibir un poco la situación de los demás. A veces necesitamos consuelo y la única manera de recibir consuelo, aparte del Señor, es que compartir con un hermano o una hermana una situación. Y aunque lo que nos vaya a decir no sea nada trascendental, pero me siento a gusto y necesitaba compartirlo con alguien de confianza, como tienen que ser los hermanos. Así que toda oración, planificación, presentación de noticias, todo eso tiene un efecto importante en esta cultura en la que vivimos, donde la gente es muy individualista y la Iglesia ha de ser corporativa, ha de ser comunitaria. Quizá, y con esto acabo, la definición de seguir a Jesús en compañía se resume en esto que estaba ocurriendo al principio de la Iglesia. Lo leemos en Hechos capítulo 4, versículo 32. Decíamos, seguir a Jesús en compañía no solamente es una necesidad, sino que es una realidad. Y ojalá que el Señor nos haga vivir
lo que estaban viviendo aquellos primeros cristianos. Voy a pedir a Kima que lo lea, por favor. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Només un verset. Sí, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. aquí, hasta aquí. Amén. Eran de un corazón, de un alma, es decir, de emociones profundas, de pensamientos compartidos y también incluso de material también a disposición los unos a los otros. Pues que el Señor nos ayude a que vivamos el discipulado no solamente como una respuesta personal, que tiene que ser en primer lugar, sino también conscientes de que el discipulado es en compañía, y eso sí que tiene que ver con el título de esta miniserie que hemos tratado estos 3 días, del infierno al cielo, de las tinieblas a la vida eterna, de la condenación a una vida nueva, y todo eso implica seguir al Señor. Pues que el Señor nos guarde y nos bendiga.